Buen día a todos. Hoy hablaremos sobre el uso de antisépticos orales para la disminución de transmisión de SARS-CoV-2 en odontología, en el marco de Seminario Integrador de tercer semestre. Somos el grupo de Microbiología y Química Biológica. Nuestro grupo está compuesto por Antonieta Palacios, Catalina Benito, Angie Camila López, Jefferson Rodríguez, en compañía de los docentes Ginette Neuta Poveda y Gerson Erley Chacón. Para ahondar un poco más en el tema, hablaremos del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Este virus pertenece a la gran familia de los coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y a algunos animales. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas infectadas pueden experimentar una enfermedad respiratoria leve o moderada, y aún así, también algunas personas pueden presentar complicaciones graves, requiriendo así una intervención médica. En cuanto a la propagación, este virus se propaga mediante pequeñas partículas que se emiten desde la boca o la nariz de una persona infectada cuando tose, estornuda, habla o incluso respira. La pandemia por COVID-19 ha afectado en diversos campos y se ha observado que la profesión odontológica es una de las que se encuentra en mayor riesgo. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, la profesión de odontología es considerada una de las que más propensión y alto riesgo de infección tiene. Por ejemplo, en la atención odontológica, el riesgo de transmisión es alto, ya que el uso de la pieza de mano de alta o de baja, o el uso de jeringas, pulidores o raspadores ultrasónicos generan aerosoles que pueden propagar el virus durante la consulta. También podemos agregar que tenemos el riesgo de que el paciente estornude o tosa, generando así un ambiente contaminado clínicamente. Si hablamos de protocolos, hasta el día de hoy se han publicado algunos con respecto a la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2 en odontología, recomendando el uso de soluciones antisépticos orales como una estrategia para minimizar la carga viral en la cavidad oral. Como futuros odontólogos, consideramos de especial relevancia el conocimiento sobre el impacto que tiene el virus SARS-CoV-2 en el ejercicio de la profesión, por lo cual el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión sobre el uso de antisépticos orales como medida preventiva para disminuir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en la consulta odontológica. Hablaremos un poco sobre qué son los antisépticos orales. Son un químico o natural que disminuye la carga bacteriana y microbiana en el proceso de desinfección tópica y, si mencionamos algunas de sus propiedades, podría ser la eficacia, la seguridad y la sustentabilidad. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, realizamos un análisis sobre los antisépticos orales. Incluimos literatura científica y algunas recomendaciones de organismos gubernamentales, incluyendo medidas sugeridas o implementadas en torno al uso de antisépticos orales. En este cuadro comparativo incluimos algunas características y efectos de diversos antisépticos orales, teniendo en cuenta cada uno de los artículos de estudio. Según la evidencia científica, la povidona yodada y la clorhexidina han sido los principios activos que mejor efecto tienen. Es por eso que hablaremos un poco sobre la yodopovidona. Es un agente oxidante cuya acción microbicida es contra el virus de influenza A y SARS-CoV-2. Se neutraliza rápidamente en presencia de materia orgánica y como antiséptico bucofaríngeo se usa en concentraciones del 10%. Se recomienda ser usado en pacientes sintomáticos luego de la primera semana después de que aparecen los síntomas, ya que en este tiempo las cargas virales en saliva son muy altas, también por medio de enjuagues, haciendo buches o gárgaras, antes de procedimientos en el tracto aerodigestivo. También usar durante la pandemia en todos los pacientes, ya sean sintomáticos o asintomáticos. En cuanto a la clorhexidina, posee una acción microbicida en microorganismos tanto gram positivos como gram negativos y hongos. Su acción principalmente está determinada por daño a la membrana celular y precipitación del citoplasma. Sus recomendaciones en odontología es un enjuague preoperatorio, es decir, antes del procedimiento, al 0,12% con o sin alcohol. Para evidenciar si estos protocolos sugeridos han sido implementados por odontólogos en Colombia, hemos encuestado a 11 odontólogos de diversas partes del país.
En cuanto a las características sociodemográficas de la población, están en un rango entre 30 y 54 años. El 45.5% tienen su lugar de trabajo en Bogotá, el 18.2% en Tunja y con el 9.1% ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali y Pereira. El 72% de los encuestados es de sexo masculino frente al 27.3% que es de sexo femenino. En cuanto a especialidades, 5 odontólogos de 11 son ortodoncistas, 2 son odontólogos generales, un odontólogo estético, un periodoncista, un rehabilitador oral y un odontopediatra. Para la pregunta ¿qué elementos de bioseguridad utiliza para evitar la propagación del COVID-19? 10 de 11 encuestados ha respondido bata, el 100% ha contestado gorro, el 100% contestó guantes, 2 de cada 11 personas encuestadas ha respondido que usa también guantes de apoyo, el 100% responde el uso de careta, así como el 100% también responde que usa N95. 9 de cada 11 personas ha respondido usar tapabocas quirúrgico. 9 de cada 11 respondió barreras de seguridad como aislamientos de unidades. 4 de cada 11 personas respondió traje especial antifluido, 10 de 11 personas ha contestado uniforme de trabajo y finalmente un 9,1% ha respondido que otros. Para la pregunta ¿en su sitio de trabajo se sigue o se ha implementado algún protocolo de bioseguridad de acuerdo con las normativas o recomendaciones de entidades reconocidas para la atención preprocedimental en odontología debido a la pandemia generada por SARS-CoV-2? El 100% ha respondido que sí. En la pregunta ¿ha implementado el uso de enjuagues bucales previos a un procedimiento odontológico durante la pandemia? El 72.7% ha contestado que sí, frente al 27% de los encuestados que ha contestado que a veces, dando especial relevancia a este último resultado. En cuanto a los componentes activos usados en los enjuagues orales en la consulta clínica o en el área de trabajo odontológico, el 27,3% ha respondido aceites esenciales, el 45,5% ha contestado peróxido de hidrógeno, 7 de 11 odontólogos encuestados usa clorhexidina, el 54,5% responde que povidona yodada, y 8 de 11 odontólogos encuestados han respondido que cloruro de acetilpiridino. En cuanto al volumen en mililitros de enjuague bucal que se debe usar antes de un tratamiento odontológico, el 45,5% usa 10 mililitros y el 54,6% usa 15 mililitros. El tiempo recomendado que el paciente debe utilizar el enjuague antes de empezar con el procedimiento es, según los odontólogos encuestados, el 63,6% ha dicho que 1 minuto, el 18,2% ha contestado 2 minutos y el otro 18,2% ha contestado 30 segundos. Ante la pregunta, antes de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, ¿utilizaba en la atención preprocedimental antisépticos orales? El 54,5% ha contestado que sí, al frente de 45,5% que han contestado que no. En cuanto a la pregunta de si han realizado encuestas o indagación para conocer el estado de salud de sus pacientes y su sintomatología, el 100% ha dicho que sí. En la pregunta ¿ha omitido o no ha podido seguir al pie de la letra el protocolo en cuanto bioseguridad del COVID-19 estipulado para presentación de servicios odontológicos en su consultorio debido a costos y o disponibilidad de insumos? 2 de 11 odontólogos encuestados ha contestado tapabocas. 6 de 11 encuestados ha respondido visor. 4 odontólogos de los 11 encuestados han respondido trajes antifluidos. 3 de 11 han contestado un alto costo en enjuagues orales. 1 de 11 ha respondido guantes. Y 1 de los 11 encuestados ha contestado que omitido en cuanto a los gorros. El 36,4% ha respondido en esta pregunta que ninguno de los anteriores. El 100% ha dicho que se encuentra actualmente vacunado contra el virus SARS-CoV-2
y el 90,9% ha respondido que ha tenido un impacto socioeconómico en su trabajo y el 9,1% ha dicho que no. Haciendo un especial énfasis en los resultados dados en la literatura revisada durante este semestre y con el protocolo a seguir en odontología con respecto al uso de enjuagues orales, nuestro grupo ha sugerido usar povidona yodada en una concentración del 1% a un volumen de 15 mililitros por un periodo de 30 segundos y usar clorexidina en una concentración del 0,2% a un volumen del 15 mililitros por un periodo de 30 segundos. Hemos concluido que el virus no para, siguen habiendo contagios y no podemos decaer. Por eso, revisando la literatura, hemos dado un paso importante a través de los estudios que se han dado con base a los antisépticos orales en la odontología. Muchos odontólogos ya administraban enjuagues orales previos a sus pacientes. Sin embargo, los componentes activos eran otros. Hoy por hoy, y con la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 y científicos investigadores, se han visto en la ardua tarea de minimizar los riesgos de la transmisión del virus en una población con alto riesgo de infección, los odontólogos. Y para ello se han estudiado componentes activos en los enjuagues orales y su capacidad antiviral. En nuestra ardua revisión de la literatura y mediante encuesta y un exhaustivo análisis hemos llegado a la conclusión de que tanto la povidona yodada como la clorexidina dan resultados favorables con respecto a la disminución de la carga viral en la saliva en pacientes. Es por ello que son buenas alternativas. Ahora relacionaremos nuestra investigación con el enfoque biopsicosocial. La boca es el asiento psicológico de las primeras necesidades fisiológicas y gratificaciones emocionales. Con ella se toma el gusto al mundo que nos rodea. La boca provee las primeras sensaciones de seguridad, placer, satisfacción y éxito, llevando toda esta actividad oral a las primeras percepciones de sí mismo. También es indudable que para muchas personas la tensión dental es una situación estresante. Es conveniente también recordar la distinción entre estrés fisiológico y psicológico, siendo el primero una respuesta orgánica al daño tisular real y el segundo una respuesta a una amenaza simbólica. Sin embargo, el estrés psicológico puede connotar consecuencias fisiológicas idénticas al estrés fisiológico. En cuanto a la relación odontólogo-paciente, el paciente, cuando entra en el consultorio, lleva consigo toda una forma de reacción ante los procedimientos odontológicos que comprometen su boca, como al dentista, en cuanto a la figura revestida de autoridad. El paciente suele llegar al consultorio con muchos sentimientos contradictorios. Por un lado, el paciente percibe al odontólogo como un ser que le permitirá aliviar sus dolencias, pero por otro lado lo ve como una figura amenazante, debido a los procedimientos tan invasivos y eventualmente dolorosos en la salud bucal. También el paciente sufre con otro conflicto. Es consciente de que necesita el tratamiento. Este complejo emocional lo que hace es llevar al paciente a un estado de ansiedad. Nosotros como odontólogos debemos intervenir para disminuir esta ansiedad en el paciente y para ello debemos usar un estilo interpersonal en el cual se desarrolle la relación paciente-odontólogo. El primer paso, el odontólogo tiene que considerar la condición psicológica del paciente. Debemos ser flexibles cuando se deba hacer una modificación en el plan de tratamiento cada vez que surja alguna necesidad particular en el paciente. Maximizar la igualdad odontólogo-paciente y minimizar la posibilidad de disrupciones dentro de la interacción. Se debe buscar una alianza de tratamiento, es decir, paciente y dentista deben alinear en un objetivo común. En este sentido, la ansiedad dental es una barrera para tal alianza. Sin embargo, el dentista junto al paciente deben abordar las fuentes de esta ansiedad de manera que, más que una interferencia, sea una guía para la planificación del tratamiento. Así, la tarea de delinear un tratamiento es de común acuerdo. Se fortalece así la alianza terapéutica en vez de debilitarse a causa de la ansiedad del paciente. Con la introducción del virus SARS-CoV-2 a nuestras vidas, es innegable que el miedo, la incertidumbre, se apodera de nosotros como individuos. Es por esto que los consultorios odontológicos con respecto a la reducción de transmisión del virus solo se ha centrado desde un punto de vista clínico.
Es innegable que tanto organizaciones de salud, gobiernos y asociaciones de profesionales de la salud se han enfocado en cómo reducir o evitar el contagio, pero se nos ha olvidado algo muy importante: el estado del paciente. Nuestro tema como seminario ha sido sobre enjuagues orales y su uso en el consultorio odontológico, pero no hemos hecho otra cosa que usar a los pacientes como conejillos de indias a los que hacer prueba y error, sin tener en cuenta los problemas que cada paciente pueda tener con respecto a este uso de antisépticos. Si la ADA recomienda a los odontólogos que el uso de la clorhexidina reduce la carga viral de transmitir el virus, puede que las recomendaciones tengan una base científica. Sin embargo, hemos olvidado los efectos que pueda tener tanto la clorhexidina como la iodopovidona en los pacientes. La usamos por una recomendación superior. Sin embargo, no se tienen en cuenta las particularidades de cada uno en los pacientes. Esto puede generar un cierto malestar e incluso daño en un paciente que ya de por sí teme ir al odontólogo. Nos hemos enfocado como odontólogos protegernos de los pacientes. Sin embargo, no hemos pensado en qué siente el paciente al que le dan un antiséptico que quizás le haga mal. Ante las decisiones odontológicas con respecto al COVID han sido por y para evitar que el facultativo se contagie, a pesar de que un producto, por muy bueno que llegue a ser, no es para todas las personas y por lo tanto no se ha tenido en cuenta las particularidades. Entonces, ¿qué propondríamos desde el grupo de seminario en el área de microbiología? Debemos conocer al paciente y estudiar cada caso en particular, ya que la cavidad oral de cada paciente es completamente diferente y se debe individualizar y darle el tratamiento efectivo que corresponde. Aunque la literatura diga que se han visto componentes activos más eficaces a la hora de reducir la transmisión del virus, la pandemia es resistente. Falta muchísimos años para comprobar su efectividad es del 100%. Con la pandemia hemos visto que hay mucho que avanzar en cuanto a este enfoque y dejar de jugar con la incertidumbre, el desconocimiento y el miedo de los pacientes. Debemos tomar decisiones racionales basadas en el bienestar del paciente. Muchas gracias.